Capítulo 13. Espinas de aflicciones. La primera vez que la vio tenían 5 años. Llegó un día como cualquier otro, perdida, como lo estaban todos, como patito sin madre. Se había quedado allí, recortada contra el hierro de las puertas metálicas, confundida en medio de aquel otoño que engullía su cabello castaño y el cuero de sus zapatos desatados. No fue nada más que eso. La recordaba con la insignificancia que se recuerda una piedra del montón, actitud retraída, hombros delicados y aquellos colores de polilla, de falena, de insecto desválido. El silencio de un llanto mudo que él había visto tantas veces en otros rostros siempre distintos. Después, un remolino de hojas y ella se volvió hacia él. Un tumulto vibrante detuvo la tierra, detuvo su corazón. Lo que lo conmocionó fue esa mirada que nunca hasta entonces había visto. 2 círculos de plata que refulgían más que el cristal. Unos ojos deslumbrantes de un gris increíble. Y sintiendo un escalofrío de cuento, Rigel vio unas pupilas anegradas en llanto y unos iris que no eran de este mundo, claros como el cristal. Se sintió desbancado cuando ella lo vio. Lo miró a la cara y sus ojos eran los del fabricante de lágrimas. Le habían dicho que el amor verdadero no tiene fin. Se lo había dicho la directora cuando él le preguntó qué era el amor. Rigel ni siquiera recordaba dónde había oído hablar de ello, pero se había pasado las mañanas de su infancia buscándolo en el jardín, en el interior de los troncos vacíos de los árboles, en los bolsillos de los otros niños. Se había hurgado en el pecho, les había dado la vuelta a los zapatos, buscando ese amor del que tanto hablaban. Pero no fue hasta más tarde cuando comprendió que era algo más que una moneda o un silbato. Se lo habían dicho los chicos más mayores, aquellos que ya lo habían probado en sus carnes, los más considerados o puede que los más locos. Hablaban de ello como si estuvieran ebrios de algo que no podía ser visto o tocado. Rigel no pudo evitar pensar que aún parecían más ofuscados, con aquel aire de andar perdidos, y, sin embargo, eran felices en su ofuscamiento. Eran náufragos a la deriva, pero mecidos por el canto de las sirenas. Le habían dicho que el amor verdadero no tiene fin, y le habían dicho la verdad. Trató en vano de sacárselo de encima, se le había pegado a las paredes del alma, como el polen de una miel que él nunca había pedido que le sirvieran. Lo había enmarañado y pringado, le había cerrado toda vía de escape. Era una condena que le rezumaba néctar y veneno, que goteaba pensamientos, respiraciones y palabras, y se le pegaba a los párpados, a la lengua, a cada uno de sus dedos. Ella le había excavado el pecho con una mirada, lo había lacerado con un aleteo de sus pestañas, le había marcado en vivo el corazón con aquellos ojos de fabricante de lágrimas, y Rigel había visto cómo se lo arrancaban sin darle tiempo siquiera a poder aferrarlo. Nika lo había despojado de todo en lo que dura un suspiro, dejándole únicamente una carcoma, una ardiente comezón en el centro del pecho. Lo había dejado desangrándose en el umbral de la puerta, sin siquiera tocarlo, con aquella gracia despiadada que hacía que la tierra se plegase, y con aquellos colores apagados de falena, estela de delicadas sonrisas. Le había dicho que el amor verdadero no tiene fin, pero no le dijeron que el amor verdadero te destroza hasta los huesos cuando se te mete dentro y ya no te suelta. Cuanto más la miraba, más incapaz era de dejar de mirarla. Había una especie de suavidad en la ligereza con la que se movía, algo infantil y diminuto, y verdadero en su naturaleza más genuina. Ella miraba el mundo por la cerradura de las cancelas, con las manos sujetas a los barrotes, y esperaba, deseaba, como él nunca había hecho,
La observaba corretear descalza por la hierba sin cegar, acunar en sus brazos huevos de pájaro, frotarse flores en la ropa para que pareciera menos gris. Y Rigel se preguntaba cómo algo tan grácil e insulso podía tener aquella fuerza capaz de hacerle tanto daño. Había rechazado aquel sentimiento con la prepotencia y la obstinación del niño que era. Lo había enterrado bajo los órganos y la piel, tratando de ahogar desde su nacimiento aquella semilla que debía ser extirpada. No podía aceptarlo. No quería aceptarlo. Ella, tan anónima e insignificante, ella, que no sabía nada, no podía entrar en su interior de aquel modo y abatir su alma y su corazón sin siquiera pedirle permiso. Aquella vorágine no tenía control, devoraba y laceraba todo cuanto había a su alrededor, desintegraba cualquier freno con una agresividad espantosa, y la había ocultado. Rigel la había ocultado tal vez porque en el fondo le tenía miedo, porque admitirlo con palabras equivaldría a conferirle una inevitabilidad que no estaba dispuesto a aceptar. Pero la carcoma había profundizado aún más, había afectado a las venas y llegado a las raíces. Parecía empujarlo hacia ella, tocando nervios que él ni siquiera sabía que existían. Y Rigel sintió que le temblaban las manos cuando la empujó por primera vez. La vio caer, y no necesitó comprobar los rasguños que le había provocado para devorar aquella certeza, para bebérsela con avidez. Los cuentos no sangran, se dijo, convenciéndose al instante cuando la vio salir corriendo. Los cuentos no se hacen arañazos en las rodillas, y eso bastaba para despojarla de cualquier duda, escalofrío y sombra. Ella no era la fabricante de lágrimas. Ella no lo disolvía en un llanto incontenible. No le había prendido gotas de cristal en los párpados. Pero el corazón sí que le lloraba cada vez que la veía. Y tal vez le había inoculado algo más, un veneno más doloroso que la alegría o la tristeza. Una toxina que quemaba y raspaba y emponzoñaba. Ahora la cárcoma tenía brotes y pétalos como dientes. Cada vez que ella reía, se clavaba un poco más, como zarpas en el cerebro y colmillos en el espíritu. Y entonces Rigel la empujaba, la zarandeaba, le tiraba del pelo, y ella dejaba de reír. Solo hallaba satisfacción por unos instantes, cuando ella lo miraba con el miedo reflejado en sus iris anegados en llanto. Le hacía sonreír la paradoja de ver toda aquella desesperación precisamente en unos ojos que podrían hacer llorar al mundo, pero solo duraba unos segundos, el tiempo de verla correr, y entonces el dolor regresaba con la ferocidad de una bestia. Lo arañaba mientras él rezaba por verla de regreso. Oh, ella sonreía siempre, incluso cuando no tenía motivos para hacerlo, después de que él le hubiera lastimado de nuevo las rodillas. También cuando la veía aparecer por las mañanas, con los castigos de la directora aún impresos en sus muñecas, y con el pelo suelto que le caía sobre los hombros. Sonreía y tenía unos ojos tan limpios y sinceros que Rigel sentía que desentonaban al lado de su oscuridad. ¿Por qué sigues ayudándolas?, le preguntó un niño solo unos pocos años más tarde. Rigel la observaba desde una ventana del piso superior. Allí, sentada en el prado, con sus piernas de cervatilla inmersas en la hierba, ella alzó el rostro, rodeada de todos sus animalitos. Había salvado una lagartija de unos niños que querían ensartarla con unos palitos, y el reptil, como pago, la había mordido. Ayudas a todas esas criaturas, pero solo te hacen daño. Nika se quedó mirando al otro niño, con su mirada clara, acompasada con el batir de sus párpados, y era como el sol cuando le entrecerraba los labios. Era una luz vívida, una espléndida maravilla, e incluso la carcoma guardó silencio, vencida, cuando ella alzó sus dos abanicos de dedo llenos de tiritas de colores. Ya,
susurró con una sonrisa, cálida y sincera. Pero mira qué colores tan bonitos. Siempre había sabido que algo en él no funcionaba. Había nacido consciente de ello. Lo sentía desde que tenía memoria. Rigel se decía que ese era el motivo de que lo hubieran abandonado. Él no funcionaba como los demás. Él no era como los demás. Él la miraba a ella, y cuando el viento inflaba su larga melena castaña, veía unas alas bruñidas en su espalda, un centelleo que desaparecía al cabo de un instante, como si jamás hubiera existido. Y no era necesario fijarse en las miradas de las directoras, ni en la forma en que sacudían la cabeza cuando las familias lo escogían a él. Rigel los espiaba desde el jardín, y en sus rostros veía una piedad que él jamás había pedido. Siempre había sabido que algo en él no funcionaba, y se había dado cuenta de que, conforme crecía, más monstruosamente se iba ramificando la carcoma dentro de cada una de sus venas. Lo había ocultado con rencor, lo reprimía con una mezcla de rabia y obstinación. Según se iba haciendo mayor, más se agravaba. Cuanto más adulto era, más afloraban las espinas, porque nadie le había dicho que el amor devora de ese modo. Nadie le había advertido de que tiene raíces de carne y te estruja, y quiere más, y más, y más, y no tiene freno. Una mirada, solo una mirada más, el filo de una sonrisa, un latido del corazón. Al fabricante de lágrimas no puedes mentirle, susurraban por la noche los otros niños. Se hacían los buenos para que no se los llevara. Y Rigel lo sabía. Lo sabían todos. Negarlo sería como mentirse a uno mismo. Él lo sabe todo. Conoce cada una de las emociones que te hacen temblar, cada respiración corroída por los sentimientos. Al fabricante de lágrimas no puedes mentirle. Aquellas palabras serpenteaban como un eco que Rigel ocultaba y reprimía. A veces le aterrorizaba pensar que ella pudiera verlo con aquellos ojos suyos. Le aterrorizaba el modo en que anhelaba tocarla, su necesidad de sentir el calor de su piel, la desesperación con que deseaba dejar su huella en Nika, tal como Nika lo había dejado en él, solo con una mirada. Aunque la mera idea de tocarla lo hiciera enloquecer, aunque la idea de sentir aquella carne llenando sus manos hiciera fibrilar la carcoma que habitaba en su interior. Y no quería saber cómo lo habría mirado ella, con su corazón limpio y puro, si hubiese sabido del malestar desesperado que él portaba en su interior. Para Rigel, el amor no eran mariposas en el estómago, ni mundos azucarados. El amor eran enjambres voraces de polillas, un cáncer lacerante, ausencias como arañazos, lágrimas que él bebía directamente de los ojos de ella, para morir más despacio. Posiblemente solo hubiera querido dejarse destruir, por ella, por aquel veneno brutal que le había inoculado. A veces pensaba en abandonarse a aquel sentimiento y dejarse invadir hasta no sentir nada, si no fuera por aquel feroz temblor que le causaba espanto, que doblaba los huesos, si no fuera tan doloroso imaginarse sueños en los que él corría a su encuentro, en lugar de huir. Da miedo, ¿verdad?, murmuraba un niño, un día que el cielo se tiñó de un negro cruel. También él, que nunca había mirado el cielo, alzó la vista, y en la inmensidad distinguió unas nubes lívidas y unos estruendos rojizos como de mar tempestuoso. Ya oyó crecer en su interior antes de cerrar los ojos. Pero mira qué colores tan bonitos. A los 13 años, las chicas lo miraban como si solo existiera él, ignorantes del voraz monstruo que llevaba dentro. A los 14 años, eran girasoles que lo seguían allí donde fuera, con miradas de adoración y anhelos crecientes. Recordaba la languidez de Adeline, aunque ella era mayor que él, la devoción con la que lo tocaba, con que se inclinaba ante él. Durante esos momentos, Rigel veía una melena y unos reflejos castaños,
unos ojos grises que nunca lo mirarían con aquel deseo. A los 15 años, eran ellas los monstruos voraces. Brotaban entre sus manos como flores moldeables, y Rigel alimentaba la carcoma con muchachas que en todos los casos solo tenían acceso a un matiz de él, una chispa, un perfume. Aquello no hizo sino empeorar las cosas. No puedes engañar al amor cuando arde de un modo tan violento y se funde con los latidos de un corazón que no es tuyo. La necesitaba tanto que la situación aún se le hizo más insoportable. Rigel sintió que el rencor convertía sus pensamientos en cristales rotos, afilando agujas y espinas dentro de su pecho. Entonces descargaba su frustración en Nika. La llamaba con aquella deformación de su nombre, Falena, como si así minimizara el impacto que causaba en él. La mordía con palabras hirientes, esperando ocupar así un lugar en sus pensamientos, que le provocaría una ínfima parte del dolor que ella le infligía a diario. Ella, que lo había arruinado, ella que no comprendía, que bajo ninguna circunstancia debía comprender. Ella, tersa y silenciosa como era, nunca se asentaría por su voluntad en aquel lugar caótico y sucio que era su corazón. Cuanto más crecía Nika, más perturbaba a Rigel, aquella belleza que dejaba sin respiración, que no le dejaba conciliar el sueño por las noches y lo obligaba a estrujar las sábanas por necesidades reprimidas. Cuanto mayor se hacía Nika, más ardía en él un deseo lacerante, zarzas de dientes y colmillos que dejaban de sonreír en cuanto ella lloraba. Fue por entonces cuando llegó al grave aquel chico nuevo. Rigel ni siquiera se había dignado en tenerlo en cuenta, ocupado como estaba en luchar contra aquel amor incómodo y descomunal que lo consumía. Pero aquel chico era lo bastante inconsciente y estaba lo suficientemente loco como para acercarse a él, para no temerle. Y a Rigel, en el fondo, no le desagradaban los locos. Su insensatez le resultaba divertida. Era una buena distracción. Tal vez podría haber llegado a ser su amigo, si no se hubiera parecido tanto a él. Tal vez podría haber llegado a tenerle alguna consideración, si no hubiera visto tantas veces reflejadas en él su misma sonrisa tensa y sus miradas cargadas de malsano sarcasmo. ¿Crees que Adeline también haría conmigo lo que hace contigo?, le preguntó una tarde con una punta de socarronería en la voz. Rigel no pudo evitarlo. Sintió aquella misma mueca sarcástica tensando sus labios. ¿Querrías darte una vuelta? ¿Por qué no? O si no, Camille. Me da igual una que otra. Camille tiene pulgas, insinuó Rigel, con aquel humor acre y despectivo que por un momento reemplazaba a la quemazón que sentía en el pecho. La carcoma dormitaba en un laberinto de venas, velando zarpazos y suspiros. «Oh, entonces, Nika», lo oyó decir. «Esa carita tan inocente hace que me entren ganas de hacerle de todo. Ni te imaginas cómo me pone. ¿Crees que estaría por la labor? ¿O sería divertido? Apuesto a que si le metiera una mano entre los muslos, no tendría ni fuerza para rechazarme». No sintió los cartílagos arañándole los nudillos. No sintió los dedos, la ferocidad con que rasgaron vorazmente el aire y arruinaron aquella tarde soleada. Pero siempre recordaría el rojo de la sangre bajo las uñas después de haberle tirado del pelo. Tampoco olvidaría la mirada de ella al día siguiente. Un rayo de luz que él jamás había visto tan lejana. Un alarido mudo de terror y de acusación que él había oído encajarse dentro, en el hueco que le había dejado. En medio de la amargura que destilaba aquel destino tragicómico, a Rigel le entraron ganas de reír. Sonreía porque le dolía demasiado. En el fondo, siempre había sabido que algo en él no funcionaba. Cuando los eligieron a ambos, Rigel sintió la soga de la condena estrecharse en torno a su corazón. En cualquier caso, permanecer a su lado era mejor que la insoportable perspectiva de verla partir. Tocar el piano fue un gesto extremo y desesperado, un último intento de tenerla consigo.
pegada a esas cuerdas del alma que ella le habría arrancado con dramatismo, ignorante y delicada, solo con dar un paso fuera de allí. Ahora sabía que tendría que cumplir condena de por vida. Ni en sus más atormentadas pesadillas se hubiera podido imaginar un infierno más doloroso que el de estar ambos tan cerca, tan estrechamente unidos y tan separados al mismo tiempo en la misma familia. Solo podía sentir que era su hermana porque la llevaba en la sangre, como una toxina que jamás abandonaría su cuerpo. ¿Has visto cómo me ha mirado? No, ¿cómo te ha mirado? Rigel no se giró. Siguió poniendo los libros nuevos en la taquilla mientras escuchaba la conversación, como si me hubiera implorado recogerme otra cosa. ¿Has visto qué rápido se ha agachado para devolverme los libros? Rob, dijo a su amigo en la taquilla de al lado, ¿no querrás repetir la historia de las novatas? Créeme, esta lo lleva escrito en la cara. Lo grita con los ojos. Las que parecen más santurronas, esas son las mejores. Más tarde volvió a oírlos. Va, venga, a ver cuánto tardo, apostó Rob, divertido. Yo digo que una semana. Si te abre de piernas antes, la próxima ronda de alcohol la pagas tú. Rigel no se sorprendió de la sonrisa que sus mejillas excavaban como un cuchillo. Había visto sus labios tensarse sobre los dientes, reflejados en la portezuela cerrada. No puedo dejar de sonreír, ni siquiera cuando aquel reflejo destelló en los ojos del chico. La satisfacción de estrellarlo contra el suelo sería tan grande que ni se le pasó por la cabeza reprimirla. Siempre recordaría la expresión que puso al mirarlo, con aquella fuerza indómita que de vez en cuando emergía de su delicadeza, con aquel coraje que hacía que los ojos le brillaran como un matiz de ángel caído en desgracia. Un día comprenderán quién eres de verdad, había susurrado ella, con aquella voz que atormentaba sus pensamientos desde que tenía memoria. Y él no había sido capaz de refrenar su curiosidad, su inquietud, no con ella tan cerca. ¿Ah, sí?, preguntó él. ¿Y quién soy? No podía apartar sus ojos de los de ella. Contuvo la respiración hasta el momento en que Nika estaba a punto de pronunciar el veredicto, porque incluso en aquella penumbra resplandecía proyectando un reflejo distinto, auténtico, tan limpio que hacía enloquecer. Eres el fabricante de lágrimas, concluyó. Rigel sintió que crecía el maremoto. Le entró un severo temblor y la carcoma abrió sus fauces para lanzar una carcajada tan fuerte que salió de sus labios como la sangre de un corazón que bombeara petróleo. Sentía tal opresión en el pecho, le dolía tanto, que aquel pesar tan amargo no pudo por menos que producirle alivio. Engañó al sufrimiento con una mueca, como hacía siempre, y se lo tragó con la arrogante resignación de los vencidos. ¿El fabricante de lágrimas? Ah, sí lo hubiera sabido. Si ella hubiera sabido hasta qué punto lo hacía temblar y sufrir y desesperar. Si ella hubiera tenido la mínima duda, entonces habría podido sentir una pizca de alivio, una chispa de calor que habría prendido entre tanta humedad y tanto alquitrán, pero se había apagado el instante tras una ráfaga de gélido terror.